La confianza en uno mismo no consiste solo en sentirse bien con uno mismo. Es algo más profundo, una sensación de seguridad interior inquebrantable que no vacila cuando la vida se pone difícil. Lo he aprendido en innumerables momentos de lucha, crecimiento y reflexión. La confianza, la verdadera confianza, viene de dentro. Se trata de confiar plenamente en uno mismo, incluso cuando el mundo parece incierto. Lo que quiero compartir contigo hoy no se trata de positivismo superficial. Se trata de construir unos cimientos tan fuertes que ningún desafío externo pueda romperlos. No se trata solo de filosofía. Es sabiduría práctica arraigada en principios budistas que han guiado a innumerables personas durante siglos. Te contaré una historia. Había un joven monje que luchaba profundamente contra la duda de sí mismo. Cada vez que intentaba meditar, oía los susurros de sus propias inseguridades. «No eres lo bastante bueno», le decía la voz, «nunca encontrarás la paz». Estos pensamientos inundaban su mente, más fuertes que cualquier ruido externo. Frustrado, el monje se acercó a su maestro, un monje mayor conocido por su serena sabiduría. «Maestro», le dijo, «no puedo hacer esto. No soy como los demás. Mis pensamientos me traicionan y siento que nunca seré lo bastante fuerte». El maestro escuchó atentamente y luego sonrió. «¿Ves esa roca junto al arroyo?», preguntó, señalando un gran peñasco semienterrado en el agua. «Siéntate en ella un rato». El joven monje obedeció. Mientras estaba sentado, se fijó en el ruido del agua contra la roca, día y noche. Por mucho que empujara la corriente, la roca no se movía. Permanecía en tierra, inamovible ante la fuerza de la corriente. Cuando el monje regresó, el maestro le preguntó, «¿Qué has aprendido?». El monje dudó. «La roca no se mueve, por muy fuerte que sea el agua». El maestro asintió. «Y lo mismo ocurre con tu confianza. El agua es vida, sus corrientes son impredecibles y a menudo turbulentas. Pero tú debes ser como la roca, anclado en ti mismo, imperturbable ante el ruido que te rodea. La confianza no viene de evitar la corriente, sino de mantenerse firme dentro de ella». Desde aquel día, el monje empezó a practicar lo que su maestro llamaba quietud interior. No silenció las dudas, sino que las dejó fluir a su alrededor, como el agua alrededor de la roca. Poco a poco se hizo más fuerte, no luchando contra sus pensamientos, sino confiando en su presencia. Esta historia tiene una profunda resonancia en mí, porque todos hemos sido ese monje en algún momento, ¿verdad? Sentirnos abrumados, dudar de nosotros mismos, preguntarnos si somos suficientes, pero ¿y si pudiéramos ser como esa roca, tranquilos, firmes e inquebrantables? Hoy quiero compartir contigo 11 profundas enseñanzas budistas que te ayudarán a construir ese tipo de confianza, no efímera, sino duradera. No se trata solo de ideas, sino de prácticas que pueden transformar la forma en que te ves a ti mismo y al mundo. Empecemos juntos este viaje. 1. Conócete a ti mismo. Cuando empecé a explorar los principios del budismo, pensaba que conocerse a uno mismo significaba simplemente saber lo que me gustaba o disgustaba, lo que me hacía feliz, lo que me frustraba. Pero con el tiempo me di cuenta de que conocerse a uno mismo es mucho más profundo. No se trata de preferencias superficiales, sino de descubrir las capas que hay debajo, las que rara vez muestras a los demás y a veces incluso te ocultas a ti mismo. Buda enseñó una vez que comprender la mente es el camino hacia la libertad. ¿Y no es la confianza en uno mismo una forma de libertad? Liberarnos de la duda, de la inseguridad, de cuestionarnos constantemente si somos lo bastante buenos. Pero la cuestión es la siguiente: no podemos alcanzar esa libertad si no entendemos qué nos está frenando en primer lugar.
Recuerdo una época en la que me sentía atrapada en mi propia piel. Cada decisión me parecía una apuesta arriesgada porque no estaba segura de quién era o qué representaba. Mis emociones dictaban mis decisiones, y cuando las cosas no salían como había planeado, entraba en una espiral de dudas. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Cómo podía confiar en mí misma si ni siquiera me conocía? Las enseñanzas budistas suelen hacer hincapié en la autorreflexión como punto de partida. El primer paso es reconocer dónde estás, no dónde desearías estar, sino dónde estás ahora mismo. Es incómodo, no voy a mentir. La primera vez que me senté a reflexionar de verdad, tuve que enfrentarme a partes de mí misma que no me gustaban, mis miedos, mis defectos, mis errores. Pero esta es la parte bonita. Cuando te miras a ti mismo con compasión en lugar de juzgarte, esos defectos dejan de ser obstáculos, se convierten en peldaños. Piénsalo de esta manera: si quieres navegar por un bosque denso, primero tienes que entender el mapa. El autoconocimiento es tu mapa. Te muestra tus puntos fuertes, los caminos claros que puedes tomar, pero también los escollos, las zonas en las que puedes tropezar o quedarte atascado. Cuanto más familiarizado estés con el terreno de tu propia mente, más fácil te resultará avanzar con confianza. Una práctica que me ayudó enormemente fue escribir un diario. Todas las mañanas escribía mis pensamientos, sin editar y en bruto. No pretendía impresionar a nadie ni escribir a la perfección. Solo quería ver mi propia mente sobre el papel. Con el tiempo surgieron patrones. Empecé a notar miedos recurrentes, desencadenantes e incluso momentos de fortaleza que había pasado por alto. Otra herramienta fue la meditación. Probablemente ya lo habrás oído antes, pero no se trata solo de sentarse quieto y despejar la mente. Para mí, se convirtió en una forma de observar mis pensamientos sin aferrarme a ellos. Cuando surgía una duda, no la apartaba ni le daba vueltas. Simplemente me fijaba en él y me preguntaba: ¿qué está tratando de decirme sobre mí? A medida que te conoces, ocurre algo increíble. Empiezas a darte cuenta de tus valores, de lo que realmente te importa. Para mí, eran la autenticidad y la amabilidad. Cuando me di cuenta de eso, se convirtió en una guía para mis acciones. Las decisiones se hicieron más fáciles porque tenía una brújula clara. ¿Esto está en consonancia con mis valores? También aprendí a aceptar mis debilidades. En lugar de verlas como fracasos, las replanteé como áreas de crecimiento. Por ejemplo, me costaba hablar delante de los demás. Pero en lugar de evitarlo, empecé a preguntarme: ¿por qué me da miedo? ¿Es porque tengo miedo a que me juzguen? Una vez identificado el miedo, pude trabajarlo paso a paso, aprendiendo a centrarme en el mensaje que quería compartir y no en las opiniones de los demás. Conocerse a uno mismo no es un logro de una sola vez, es un proceso continuo. La vida cambia y nosotros también. Pero cuanto más cultivamos esta conciencia interior, más arraigados nos volvemos. Cuando te conoces, las opiniones externas pierden su poder sobre ti. Los retos te parecen menos desalentadores porque confías en tu capacidad para superarlos. Esta es mi pregunta. ¿Te conoces bien? ¿Conoces tus puntos fuertes? ¿Conoces sus miedos? Tómate tiempo para reflexionar, no con espíritu crítico, sino con curiosidad, porque cuanto mejor te conozcas, más fuertes serán los cimientos de tu autoconfianza. 2. Practica la valentía. Valentía. Es una palabra que suena noble, incluso heroica. Pero si lo piensas bien, el valor no está reservado para los grandes momentos que cambian la vida. Está en las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos, las que nos hacen salir de nuestra zona de confort. No siempre lo he entendido. Durante mucho tiempo pensé que el valor era algo con lo que se nacía o no.
Envidiaba a los que parecían intrépidos, que podían enfrentarse a cualquier situación sin vacilar. Pero he aquí la verdad que he aprendido. El valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. El budismo nos enseña que el miedo es natural, pero no permanente. El miedo es como una nube que atraviesa el cielo. Puede oscurecer tu visión, pero no cambia la inmensidad del cielo en sí. Tu verdadero yo, tu potencial, es ese cielo, y el valor es el acto de ver más allá de la nube. Recuerdo una época en la que el miedo dominaba mis decisiones. Una experiencia se me quedó grabada a fuego. Me ofrecieron la oportunidad de dirigir un proyecto, algo que nunca había hecho antes. Mi primer instinto fue rechazarlo. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente piensa que no soy lo bastante buena? Estos pensamientos me paralizaban, pero entonces recordé algo que dijo una vez mi mentor. El miedo es una señal de que estás a punto de crecer. Así que dije que sí, y déjame decirte que no fue fácil. Cometí errores, tropecé en las presentaciones y me cuestioné a cada paso. Pero cada vez que me enfrentaba a esos retos, algo cambiaba dentro de mí. Me di cuenta de que el miedo no disminuía, sino que era mi coraje el que se fortalecía. En el budismo hay un concepto llamado virya, que se traduce como energía o esfuerzo. Se trata de canalizar la fuerza interior para pasar a la acción, aunque resulte difícil. Esta práctica nos enseña que el valor no es un rasgo, sino una habilidad. Y como cualquier habilidad, se hace más fuerte cuanto más la utilizas. Un ejercicio que me ha resultado transformador es reformular el miedo. En lugar de preguntarme, ¿y si fracaso?, empecé a preguntarme, ¿qué ganaré si lo intento? Este cambio de perspectiva lo cambió todo. De repente, el miedo no me parecía tanto un muro como una puerta por la que podía decidir pasar. Otra herramienta es la atención plena. Cuando surge el miedo, es fácil dejar que se descontrole. Pero gracias a la atención plena, he aprendido a hacer una pausa y observar el miedo. En lugar de dejar que me consuma, lo reconozco. Te veo, miedo, intentas protegerme, pero ahora no te necesito. Este simple acto de reconocimiento le quita poder. El coraje también crece a través de pequeños actos. No hace falta escalar una montaña para ser valiente. Puede ser tan sencillo como decir lo que piensas en una reunión, pedir ayuda a alguien o probar algo nuevo. Cada pequeño paso genera impulso. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es que el valor no consiste en no fracasar nunca. Se trata de saber que el fracaso no te define. En el budismo, el fracaso se considera un maestro, una forma de aprender, crecer y avanzar. Cada vez que actúas con valentía, te demuestras a ti mismo que puedes hacer frente a lo que se te presente. Piensa en esto. ¿Qué harías si el miedo no te frenara? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte a esa meta? El valor no es algo que se espera, es algo que se practica. Con el tiempo, el valor se convierte en parte de ti. Las situaciones que antes parecían imposibles se vuelven manejables. Y a medida que crece tu valentía, también lo hace tu confianza en ti mismo. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que puede afrontar retos, alguien que no se echa atrás cuando la vida se pone difícil. Esta es mi invitación. Acepta el miedo, da el paso y confía en que cada acto de valentía es un paso hacia la versión más fuerte y segura de ti mismo. 3. Mantén la perspectiva adecuada. Perspectiva es una palabra sencilla, pero tiene el poder de transformar nuestra forma de ver el mundo. Si algo he aprendido del budismo es que nuestro sufrimiento a menudo no proviene de los acontecimientos en sí, sino de cómo decidimos verlos. La perspectiva correcta puede convertir los obstáculos en oportunidades y los retos en lecciones. Permítanme compartir una historia personal.
Hubo un tiempo en mi vida en que cada pequeño contratiempo me parecía un desastre. Si cometía un error en el trabajo, lo repetía en mi mente durante días, cuestionando mi valía y mis capacidades. Sentía que cada paso en falso era una prueba de que no era lo bastante buena. No fue hasta que descubrí una enseñanza budista que todo empezó a cambiar. Buda dijo una vez: con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Esta idea me impactó profundamente. Si mi mundo estaba lleno de ansiedad y dudas, ¿no era porque yo había elegido verlo así? Me di cuenta de que tenía el poder de cambiar mi perspectiva y, al hacerlo, cambiar mi experiencia. Mantener la perspectiva correcta no significa ignorar los retos o fingir que todo es perfecto. Significa dar un paso atrás y ver el cuadro completo. Imagina que miras tu vida como si fuera un cuadro. De cerca, todo lo que ves son pinceladas, algunas desordenadas, otras bonitas, otras caóticas. Pero cuando das un paso atrás, ves toda la obra de arte y de repente, incluso las pinceladas desordenadas tienen un propósito. Una práctica que me ayudó fue hacerme esta sencilla pregunta: ¿importará esto dentro de un año? La mayoría de las veces, la respuesta era no. El error que cometí en el trabajo, olvidado. La crítica que recibí, irrelevantes. Esta perspectiva me facilitó dejar de lado el estrés innecesario y centrarme en lo que realmente importaba. Otra poderosa enseñanza del budismo es la impermanencia. Nada dura para siempre, ni nuestras alegrías, ni nuestras penas, ni siquiera los retos a los que nos enfrentamos. Cuando empecé a recordarme esto, me resultó más fácil afrontar las dificultades. Esa situación estresante pasará. Ese momento embarazoso no me definirá. Pero seamos sinceros, mantener la perspectiva no siempre es fácil. Hay momentos en los que las emociones se apoderan de uno y parece imposible ver el panorama general. En esos momentos recurro a la atención plena. Hago una pausa, respiro hondo y me pregunto: ¿cuál es la lección? ¿Qué puedo aprender de esto? Una de mis enseñanzas favoritas proviene de un monje budista que dijo: los problemas son como las olas, puedes dejar que te derriben o puedes aprender a surfear. Esta idea lo cambió todo para mí. La vida no consiste en evitar las olas, sino en aprender a surfearlas con gracia. Entonces, ¿cómo puedes mantener la perspectiva correcta en tu propia vida? Empieza por dar un paso atrás. Cuando te sientas abrumado, haz una pausa y observa la situación desde la distancia. Pregúntate si importará dentro de un año. Recuérdate que todo es temporal. La perspectiva adecuada no borra los retos, pero te da la claridad y la fuerza necesarias para afrontarlos. Es una habilidad que merece la pena cultivar porque transforma no solo cómo ves el mundo, sino también cómo te ves a ti mismo. Cuando puedes afrontar la vida con perspectiva, tu confianza aumenta. Confías en que, pase lo que pase, puedes afrontarlo, y eso es algo muy poderoso. 4. Aceptar la realidad. Aceptación es una de las cosas más sencillas y a la vez más difíciles de practicar. A menudo nos resistimos a la realidad porque queremos que las cosas sean diferentes. Pero el budismo nos enseña que la verdadera paz y la verdadera confianza proviene de aceptar la vida tal como es, no como deseamos que sea. Seré sincero contigo. Esta lección me costó mucho aprenderla. Hubo momentos en mi vida en los que me aferraba a cómo creía que debían ser las cosas. Si un plan no funcionaba, me frustraba. Si alguien me trataba injustamente, me quedaba pensando en ello, repitiendo la situación en mi mente y deseando poder cambiarla. Pero por mucho que me resistiera, la realidad no se doblegaba a mi voluntad. Un día, un mentor mío compartió una enseñanza budista que lo cambió todo. Dijo: el sufrimiento es resistencia a lo que es. Al principio no lo entendí del todo.
Pero al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que la mayor parte de mi estrés y frustración provenían de luchar contra la realidad en lugar de aceptarla. Piénsalo. Cuando nos resistimos a lo que ocurre, creamos sufrimiento innecesario. Si está lloviendo, quejarse no detendrá la lluvia. Si estamos atrapados en un atasco, enfadarnos no hará que los coches circulen más rápido. Aceptar no significa que nos tenga que gustar la situación, solo significa que dejamos de malgastar energía resistiéndonos a ella. Un momento que puso a prueba mi capacidad de aceptar la realidad fue cuando perdí una oportunidad de trabajo que me entusiasmaba. Mi reacción inicial fue de enfado y decepción. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué podría haber hecho de otra manera?, me pregunté. Pero entonces recordé la enseñanza. La resistencia crea sufrimiento. En lugar de obsesionarme con la pérdida, decidí aceptarla y centrarme en lo que podía hacer a continuación. Ese cambio de mentalidad no solo alivió mi estrés, sino que me abrió la puerta a nuevas oportunidades que antes no había considerado. En el budismo, la aceptación está estrechamente ligada al concepto del camino medio. Se trata de encontrar el equilibrio, no aferrarnos a lo que queremos, pero tampoco rechazar lo que es. Esta práctica nos ayuda a mantener los pies en la tierra y la calma, incluso cuando la vida no sale como habíamos planeado. Una forma de practicar la aceptación es a través de la meditación. Cuando medito, no intento controlar mis pensamientos ni alejarlos. Simplemente los observo. Si surge un pensamiento negativo, lo reconozco. Ah, ahí está la frustración o ahí está el miedo. Luego lo dejo ir como si viera una hoja flotar por un arroyo. Esta práctica me recuerda que no tengo que luchar contra mis pensamientos o sentimientos. Puedo aceptarlos y dejarlos pasar. La aceptación también requiere centrarse en lo que podemos controlar. Hay un famoso dicho budista: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar las dificultades, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas. Al aceptar la realidad y centrarnos en nuestras acciones, recuperamos nuestro poder. Quiero insistir en esto: aceptar no significa rendirse. Se trata de encontrar la libertad en el momento presente. Cuando aceptas lo que es, te liberas de las cadenas de la resistencia. Dejas de malgastar energía en cosas que no puedes cambiar y empiezas a canalizarla hacia cosas que sí puedes. ¿Cómo puedes practicar la aceptación en tu propia vida? Empieza poco a poco. La próxima vez que te enfrentes a un reto, haz una pausa y pregúntate: ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Qué pasaría si simplemente aceptara este momento tal y como es? Puede que te sorprenda lo mucho más ligero que te sientes. La aceptación no significa que nunca te enfrentarás a las dificultades, sino que las afrontarás con claridad y calma. Y cuando afrontas la vida de esta manera, tu confianza aumenta. Dejas de temer lo que pueda ocurrir porque confías en ti mismo para afrontar lo que se te presente. Recuerda que la vida es impredecible. No podemos controlar cada giro, pero sí podemos controlar cómo respondemos, y en esa respuesta reside nuestra fuerza, nuestra paz y nuestra confianza en nosotros mismos. 5. Cultivar la resiliencia. La resiliencia es la fuerza silenciosa que nos ayuda a levantarnos después de cada caída. Es la capacidad de afrontar las dificultades, adaptarse y fortalecerse gracias a ellas, no a pesar de ellas. La resiliencia no es solo aguantar, es aprender a prosperar incluso cuando la vida nos pone a prueba. Nunca olvidaré la vez que me enfrenté a uno de mis mayores reveses personales. Era un proyecto en el que había puesto todo mi empeño y del que estaba segura que tendría éxito. Pero cuando llegaron los resultados, distaban mucho de lo que yo esperaba. Me sentí destrozado. La primera oleada de dudas me golpeó con fuerza.
quizá no soy lo bastante buena. Quizá ni siquiera debería volver a intentarlo. Ese momento podría haberme definido, podría haberme hecho abandonar. Pero recordé algo que dijo una vez un maestro budista. Un árbol fuerte no resiste el viento, se dobla y se balancea, pero sus raíces se mantienen firmes. Aprendí que la resistencia no consiste en ser inquebrantable. Se trata de mantener los pies en la tierra, incluso cuando la vida te empuja en direcciones inesperadas. Una de las enseñanzas clave del budismo es el concepto de dukkha, la realidad del sufrimiento y los retos de la vida. Nadie es inmune a las dificultades, pero lo que distingue a las personas resilientes es cómo responden a ellas. En lugar de ver los retos como barreras, los ven como peldaños. Empecé a ver mi revés desde esta perspectiva. En lugar de calificarlo de fracaso, me pregunté, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? No fue fácil. Mi ego quería revolcarse en la decepción, pero con el tiempo y la reflexión me di cuenta de que la experiencia me enseñó valiosas lecciones sobre preparación, adaptabilidad y perseverancia. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, es algo que construimos, y la mejor manera de construirla es mediante la práctica. He aquí algunas estrategias que me ayudaron. Acepta la adversidad como un maestro. Cada reto conlleva una lección. Cuando algo no salga como quieres, haz una pausa y pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? Desarrolla una mentalidad de recuperación. Recuerda que los contratiempos son temporales. Como un muelle comprimido, tienes la capacidad de recuperarte con más fuerza que antes. Encuentra la fuerza en la atención plena. Cuando me enfrento al estrés o la decepción, recurro a la atención plena. Manteniéndome presente, puedo procesar mis emociones sin sentirme abrumada por ellas. Una de las enseñanzas budistas más profundas sobre la resiliencia proviene de la historia de la flor de loto. El loto crece en aguas turbias y fangosas, pero florece en algo puro y hermoso. Esta metáfora nos recuerda que, incluso en las situaciones más turbias, tenemos el potencial de crecer y prosperar. La resiliencia no significa fingir que todo va bien. Significa reconocer el dolor, procesarlo y elegir seguir adelante. Cada vez que te levantas tras una caída, refuerzas la creencia de que eres capaz, fuerte y digno. ¿Cómo puedes cultivar la resiliencia en tu vida? Empieza por replantear tus retos. En lugar de preguntarte, ¿por qué yo? Pregúntate, ¿y ahora qué? Recuerda que las personas más fuertes no son las que nunca se caen, son las que siguen levantándose. 6. Desarrolle la autodisciplina. La autodisciplina es una de las habilidades más poderosas que puedes cultivar. No se trata de autocontrol severo, ni de obligarte a hacer cosas que odias. Se trata de alinear tus acciones con tus valores y objetivos, incluso cuando las distracciones o las tentaciones intentan desviarte del camino. Solía pensar que la disciplina era para otras personas, el tipo de gente que se levanta a las 5 de la mañana, corre maratones y nunca pulsa el botón de repetición. Me decía a mí misma, yo no soy así, no estoy hecho para eso. Pero en el fondo sabía que me estaba frenando. Mi falta de disciplina no tenía que ver con mis habilidades, sino con mi mentalidad. El budismo enseña que la disciplina empieza con la mente. Epicteto, aunque no era budista, dijo algo que encaja perfectamente con el pensamiento budista. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta idea resonó en mí. ¿Cómo podía esperar ser libre en la vida si ni siquiera podía controlar mis propios impulsos? Decidí dar pequeños pasos para desarrollar la autodisciplina. Y déjenme decirles que no se trataba de hacer cambios drásticos de la noche a la mañana.
Se trataba de constancia, de elegir aparecer cada día, incluso en las cosas más pequeñas. Una práctica que me ayudó fue crear una rutina matutina. Empecé con algo sencillo: dedicar solo 10 minutos a meditar. Al principio me resultaba difícil. Mi mente divagaba y me preguntaba si merecía la pena. Pero el acto de sentarme cada mañana, independientemente de cómo me sintiera, empezó a crear un hábito. Con el tiempo se hizo más fácil, y ese pequeño acto de disciplina se extendió a otras áreas de mi vida. Otra lección que aprendí es que la disciplina no consiste en la perfección, sino en la persistencia. Hubo días en los que no medité o pospuse una tarea, pero en lugar de castigarme, me recordaba a mí misma: el objetivo no es ser perfecto, el objetivo es seguir adelante. El budismo subraya la importancia del esfuerzo correcto, uno de los pasos del noble óctuple sendero. El esfuerzo correcto significa dedicar la energía necesaria para crecer y mejorar, sin esforzarse demasiado ni agotarse. Se trata de encontrar el equilibrio. Una de mis historias budistas favoritas sobre la disciplina es la del arquero. Un arquero experto no da en el blanco por casualidad, sino que necesita años de práctica, paciencia y concentración. Lo mismo ocurre con la autodisciplina. No es algo que se domine en un día, pero con un esfuerzo constante uno se acerca cada vez más al objetivo. He aquí algunas estrategias que me han funcionado. Empieza poco a poco. La disciplina es como un músculo, se desarrolla empezando por tareas manejables. Elige un hábito en el que centrarte, como beber más agua o reservar tiempo para reflexionar. Responsabilízate, comparte tus objetivos con alguien de confianza o lleva un diario para registrar tus progresos. Saber que alguien o algo te está rindiendo cuentas hace que sea más fácil seguir por el buen camino. Celebre los progresos. Cada paso adelante, por pequeño que sea, merece un reconocimiento. Cuando mantengo mi rutina durante una semana, lo celebro con algo significativo: un paseo por la naturaleza o un momento tranquilo de gratitud. La autodisciplina no es restricción, sino liberación. Cuanto más disciplinado seas, más libertad tendrás para perseguir lo que realmente importa. Ya no eres esclavo de las distracciones, las dudas o los deseos fugaces. En lugar de eso, controlas tu tiempo, tus acciones y tu vida. Lo más sorprendente que he aprendido sobre la disciplina es que aumenta la confianza en uno mismo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, te demuestras a ti mismo que puedes confiar en ti. Esa confianza se convierte en la base de una seguridad inquebrantable. Permíteme que te pregunte: ¿qué pequeño paso puedes dar hoy para desarrollar la autodisciplina? No tiene que ser grande, solo una acción que se alinee con la persona en la que quieres convertirte. Empieza por ahí y observa cómo transforma no solo tus hábitos, sino todo tu sentido de ti mismo. 7. Practique el autodominio. El autodominio es uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti mismo. Se trata de aprender a controlar tus deseos, impulsos y emociones en lugar de dejar que ellos te controlen a ti. No significa volverse robótico o distanciarse de la vida. Significa vivir intencionadamente, guiado por tus valores en lugar de por reacciones fugaces. Recuerdo una época de mi vida en la que estaba dominada por mis emociones. Si alguien me molestaba, arremetía contra él o me enfadaba durante días. Si me sentía nerviosa o asustada, evitaba las situaciones que me incomodaban. Me decía a mí misma: yo soy así. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Quería estar tranquila, serena y en control. Las enseñanzas budistas me abrieron los ojos a la idea de que no somos nuestras emociones. Las emociones surgen como las olas, van y vienen, pero el océano, vasto y firme, permanece inmutable bajo ellas.
Me di cuenta de que me aferraba a cada ola de emoción, dejando que me zarandease. Lo que necesitaba era volverme como el océano, quieta y enraizada, sin importar las olas que vinieran. El primer paso hacia el autodominio es la conciencia. No puedes controlar aquello de lo que no eres consciente. Empecé a prestar atención a mis reacciones, sobre todo en situaciones difíciles. Si alguien me criticaba, en lugar de defenderme inmediatamente, hacía una pausa y me preguntaba, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Es por sus palabras o es por algo dentro de mí? Este simple acto de hacer una pausa lo cambió todo. Me dio espacio para elegir mi respuesta en lugar de actuar por impulso. Con el tiempo, me di cuenta de que era menos reactiva y más reflexiva. El autodominio también implica desprenderse de los apegos. El budismo enseña que aferrarse a los deseos, ya sean de éxito, aprobación o comodidad, solo conduce al sufrimiento. Para mí fue una lección difícil de aprender. Solía vincular mi felicidad a resultados externos, un ascenso en el trabajo, un cumplido de alguien a quien admiraba o la consecución de un objetivo. Pero cuanto más perseguía estas cosas, más ansiosa e inquieta me sentía. Una práctica que me ayudó fue replantear mis deseos. En lugar de preguntarme, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero?, empecé a preguntarme, ¿cómo puedo actuar en consonancia con mis valores independientemente del resultado? Este cambio me liberó de la necesidad constante de controlarlo todo y me dio una sensación de paz. El autodominio es una práctica diaria. No se trata de ser perfecto, sino de ser intencionado. He aquí algunas formas de cultivarlo. Practica la atención plena. Dedica tiempo cada día a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto te ayudará a entender tus patrones y desencadenantes. Ponte límites. El autodominio no consiste solo en decir no a los demás, sino también en decir no a tus propias distracciones y hábitos poco saludables. Reflexiona sobre tus actos. Al final de cada día, pregúntate, ¿hoy he actuado de acuerdo con mis valores? Si no es así, ¿qué puedo hacer diferente mañana? El autodominio no consiste en reprimir tus emociones o deseos, sino en guiarlos de forma que sirvan a tu propósito superior. Cuanto más practiques, más te darás cuenta de que te vuelves tranquilo, confiado e inquebrantable, incluso ante los desafíos de la vida. 8. Vive el presente. Vivir el presente parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Cuántas veces nos quedamos atascados en el pasado, repitiendo errores o preocupándonos por el futuro, imaginando cualquier posible y sí? Pero esta es la verdad que he aprendido. El único momento que realmente tenemos es ahora. Durante años estuve atrapada en el ciclo de pensar demasiado. Repetía conversaciones en mi cabeza analizando lo que podría haber dicho o hecho de otra manera. O me obsesionaba con el futuro, intentando predecir los resultados y planificar todas las situaciones posibles. ¿Y sabes lo que conseguía? Estrés, ansiedad y la sensación de no estar nunca plenamente presente en mi propia vida. Las enseñanzas budistas me devolvieron al presente. Una enseñanza en particular me impactó profundamente. El pasado se ha ido, el futuro es incierto y el presente es el único momento en el que sucede la vida. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo estaba perdiendo, un tiempo que nunca podría recuperar. Uno de los primeros pasos que di fue practicar la atención plena. La atención plena no consiste en despejar la mente o alcanzar un estado místico. Se trata simplemente de estar plenamente presente en lo que estés haciendo. Si estaba comiendo, me centraba en el sabor, la textura y el olor de la comida.
Si estaba caminando, me fijaba en la sensación del suelo bajo mis pies y en el ritmo de mi respiración. Al principio me resultaba extraño. Mi mente divagaba constantemente, llevándome al pasado o al futuro. Pero cuanto más practicaba, más momentos de quietud encontraba. Y en esos momentos descubrí algo profundo: la paz. Vivir el presente no significa ignorar el pasado o el futuro. Significa no dejar que dominen tu mente. Sí, aprende del pasado y planifica el futuro, pero no pierdas de vista el ahora. El momento presente es donde reside tu poder. Una práctica que me ayudó fue la gratitud. Cada mañana me tomaba unos minutos para reflexionar sobre las cosas por las que estaba agradecida en ese momento. No cosas grandes que me cambiaran la vida, sino cosas sencillas, como el calor de mi té matutino o el sonido de los pájaros al otro lado de la ventana. La gratitud me anclaba en el presente y me recordaba la belleza que ya había en mi vida. Otra técnica que utilicé fue la conexión a tierra. Cuando me sentía abrumada por pensamientos sobre el pasado o el futuro, hacía una pausa y me centraba en mis sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué siento? Esta práctica me devolvía al presente y me ayudaba a recuperar la claridad. El budismo también enseña la importancia de aceptar la impermanencia. Nada dura para siempre, ni nuestras alegrías, ni nuestras penas, ni siquiera este momento. Esta comprensión puede ser liberadora. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo que se ha ido y de temer lo que está por venir. En lugar de eso, aprendemos a apreciar el presente por lo que es. Vivir el presente requiere práctica, pero es uno de los hábitos más gratificantes que puedes cultivar. Te permite experimentar la vida plenamente, sin el peso del arrepentimiento o la carga de la preocupación. Refuerza la confianza en uno mismo porque ya no te distraes con lo que no puedes controlar. Esta es mi pregunta. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para vivir el presente? No tiene por qué ser algo grandioso. Tal vez respirar hondo, fijarte en el mundo que te rodea o simplemente dedicarte plenamente a este momento. Porque en el presente es donde sucede la vida y es donde crece tu confianza. 9. Practica la gratitud. La gratitud es una de las prácticas más sencillas y poderosas para aumentar la confianza en uno mismo. Cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, afianzándote en un sentido de abundancia y autoestima. Seré sincera contigo. Hubo un tiempo en el que me costaba ver lo bueno de mi vida. Estaba tan centrada en lo que no funcionaba, en las cosas que no tenía o no había conseguido, que pasaba por alto las bendiciones que tenía delante de mí. Cada día me parecía una carrera para ponerme al día, para probarme a mí misma, para alcanzar algún estándar imaginario de éxito. Entonces, un día, descubrí una enseñanza budista que lo cambió todo. Era una idea sencilla. Un corazón agradecido es un corazón contento. Me recordó que la satisfacción no consiste en tener más, sino en apreciar lo que ya existe. Al principio, practicar la gratitud me resultaba incómodo. Mi mente estaba tan acostumbrada a centrarse en los problemas que se resistía a este nuevo hábito. Pero empecé poco a poco. Cada mañana escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Algunos días era fácil: el apoyo de un amigo, una comida caliente o una buena noche de sueño. Otros días me resultaba difícil, pero incluso entonces encontraba algo: un día soleado, un momento de tranquilidad o simplemente el aliento en mis pulmones. Con el tiempo ocurrió algo increíble. La gratitud cambió mi mentalidad. En lugar de ver la vida como una serie de problemas que resolver, empecé a verla como un regalo que apreciar. Mi autoestima creció porque dejé de medirme por lo que no tenía. En su lugar, sentí una profunda satisfacción por la abundancia que ya tenía.
Una de mis historias budistas favoritas sobre la gratitud es la del granjero y su hijo. El caballo del granjero se escapó y sus vecinos dijeron, ¡qué mala suerte! El granjero respondió, puede ser. Una semana después, el caballo regresó con 3 caballos salvajes. Los vecinos exclamaron, ¡qué buena suerte! De nuevo, el granjero dijo, tal vez. Al día siguiente, el hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos salvajes y se rompió una pierna. Los vecinos dijeron, ¡qué mala suerte! El granjero respondió tranquilamente, tal vez. Una semana después, el ejército vino a reclutar jóvenes para la guerra, pero el hijo se libró gracias a su herida. Los vecinos dijeron, ¡qué gran suerte! Y una vez más, el granjero respondió, tal vez. Esta historia nos recuerda que debemos apreciar la vida tal y como se desarrolla, sin aferrarnos a juicios o expectativas. La gratitud no consiste solo en celebrar las bendiciones obvias, consiste en encontrar valor incluso en los retos. He aquí cómo puedes introducir la gratitud en tu vida. Lleva un diario de gratitud. Cada día anota algunas cosas por las que estés agradecido, por pequeñas que sean. Haz una pausa para apreciar el momento, ya sea una taza de té, una palabra amable o un momento de tranquilidad. Tómate tiempo para saborearlo plenamente. Expresa tu gratitud a los demás. Un simple gracias puede reforzar tus vínculos y recordarte la bondad que te rodea. Practicar la gratitud no significa ignorar las dificultades o fingir que todo es perfecto. Significa reconocer lo bueno que existe junto a los retos. Cuando cultivas la gratitud, construyes una base de satisfacción y autoestima que fortalece tu confianza y te ayuda a navegar por la vida con mayor facilidad. 10. La dicotomía del control. La dicotomía del control es una de las enseñanzas más liberadoras que he encontrado. Es la idea de que hay 2 tipos de cosas en la vida, las que podemos controlar y las que no. Cuando conocí este concepto, fue como si se me encendiera una bombilla. Durante mucho tiempo me había estresado por cosas que no podía cambiar. Las opiniones de los demás, los acontecimientos inesperados o los resultados que deseaba desesperadamente. Desperdiciaba mucha energía intentando controlar lo incontrolable y era agotador. En el budismo, este principio coincide con la idea del no apego. Buda enseñó que aferrarse a cosas que están fuera de nuestro control solo conduce al sufrimiento. La clave de la paz y de la confianza es centrarnos en aquello sobre lo que podemos influir, nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Recuerdo un momento especialmente estresante de mi vida cuando esperaba noticias sobre una oportunidad de trabajo. Había hecho todo lo posible, prepararme para la entrevista, dar lo mejor de mí, pero la espera era angustiosa. Mi mente giraba en espiral con pensamientos como, ¿y si no me eligen? ¿Y si no soy lo bastante buena? Entonces recordé la dicotomía del control. Me pregunté, ¿qué puedo controlar ahora mismo? La respuesta estaba clara. No podía controlar la decisión de contratación, pero sí podía controlar cómo pasaba ese tiempo. Así que redirigí mi energía. Me centré en mejorar mis habilidades, presentarme a otras oportunidades y permanecer presente en el momento. Ese cambio de mentalidad me liberó. En lugar de sentirme impotente, me sentí fortalecida. Ya no estaba a merced de la situación, porque había decidido centrarme en lo que podía influir. He aquí cómo puedes aplicar la dicotomía del control en tu propia vida. 1. Haz una pausa y evalúa. Cuando te sientas abrumado, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si no lo está, déjalo estar. 2. Actúa cuando puedas. Si algo está dentro de tu control,
tu respuesta, tu esfuerzo, tu mentalidad. Enfoca tu energía ahí. 3. Practica la aceptación. Para las cosas que no puedes controlar, recuérdate a ti mismo que resistirte a ellas solo crea sufrimiento innecesario. Una de mis metáforas budistas favoritas es la de un hombre herido por una flecha. Imagina que te alcanza una flecha. Ese es el dolor inicial, el acontecimiento en sí. Pero luego, imagina que alguien te dispara una segunda flecha y esta es autoinfligida. Tu ira, frustración o resistencia a la situación. La primera flecha es inevitable, pero la segunda es opcional. La dicotomía del control nos ayuda a evitar esa segunda flecha. Nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí podemos. Esta práctica ha transformado mi forma de afrontar los retos. Cuando me enfrento a las críticas, me recuerdo a mí misma: no puedo controlar cómo me perciben los demás, pero puedo controlar cómo respondo. Cuando los planes se vienen abajo, me centro en adaptarme en lugar de pensar en lo que podría haber sido. Al adoptar este principio, te liberas del estrés innecesario y recuperas tu energía para lo que de verdad importa. Dejas de ser reactivo a los giros de la vida y te conviertes en proactivo a la hora de dar forma a tu respuesta. Así que te invito a que lo hagas. La próxima vez que te sientas abrumado, haz una pausa y pregúntate: ¿qué está bajo mi control? Céntrate en eso y deja ir el resto. Es un pequeño cambio, pero tiene el poder de transformar tu confianza y tu vida. 11. Ama el proceso, no solo el destino. Vivimos en un mundo obsesionado con los resultados. El éxito se mide por lo que se consigue, no por cómo se ha llegado hasta allí. Pero en el budismo, el enfoque cambia. No se trata solo del destino, sino del viaje. Amar el proceso, aceptar cada paso, incluso los difíciles, es donde se construyen el verdadero crecimiento y la confianza en uno mismo. Solía perseguir los resultados con todas mis fuerzas. Ya fuera terminar un proyecto, alcanzar un objetivo personal u obtener reconocimiento, mi felicidad estaba ligada a la línea de meta. Pero una vez alcanzado el objetivo, la satisfacción era efímera. Aparecía un nuevo objetivo y volvía a empezar el ciclo. Perseguía algo constantemente, pero nunca disfrutaba del camino que me llevaba hasta allí. Entonces me topé con una enseñanza budista que me detuvo en seco. No te quedes en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Era un recordatorio de que la vida no se vive en los hitos, se vive en los momentos entre ellos. Un día, mientras trabajaba en un proyecto personal, decidí cambiar de mentalidad. En lugar de fijarme en el resultado final, me pregunté: ¿qué puedo disfrutar de este momento? ¿Qué puedo aprender ahora mismo? Al principio no fue fácil. Mi mente no dejaba de vagar por pensamientos como: ¿y si esto no sale bien? ¿Y si fracaso? Pero suavemente volví a centrarme en la tarea de escribir, aprender y crear. Ese pequeño cambio marcó la diferencia. Empecé a darme cuenta de cosas que antes había pasado por alto. La satisfacción de resolver un problema, la alegría de aprender algo nuevo, el orgullo de simplemente presentarme y dar lo mejor de mí. El trabajo en sí me llenaba, no solo el resultado. El budismo enseña que el desapego de los resultados es la clave de la paz. Esto no significa que dejes de preocuparte o de esforzarte por conseguir objetivos, sino que dejas de vincular tu autoestima a si los alcanzas o no. En lugar de eso, te centras en esforzarte al máximo en el momento presente, sabiendo que el proceso en sí tiene valor. He aquí una analogía que me resulta familiar. Piensa en la vida como una subida a una montaña. Si solo te centras en llegar a la cima, te perderás la belleza del camino. El sonido del viento, el susurro de las hojas,
el calor del sol sobre la piel. Pero cuando aprecias cada paso del camino, la cima se convierte en la guinda del pastel, no en la única fuente de alegría. Aprender a amar el proceso también aumenta la resistencia. Admitámoslo, el camino hacia cualquier meta que merezca la pena no suele ser fácil. Habrá contratiempos, luchas y días en los que tendrás ganas de rendirte. Pero cuando aceptas el proceso, dejas de ver esos momentos como obstáculos. En lugar de eso, los ves como oportunidades para hacerte más fuerte, más inteligente y más capaz. Una de mis prácticas budistas favoritas para amar el proceso es la atención plena. Cuando estoy trabajando en algo, me tomo momentos para hacer una pausa y darme cuenta de lo que estoy experimentando, ya sea la sensación de un bolígrafo en la mano, el ritmo de mi respiración o la satisfacción de resolver un problema. Estos pequeños actos de presencia hacen que incluso las tareas mundanas cobren sentido. He aquí algunas formas de empezar a amar el proceso. Céntrate en el progreso, no en la perfección. Celebra las pequeñas victorias a lo largo del camino, aunque parezcan insignificantes. Fíjate intenciones, no solo objetivos. Pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser mientras trabajo para conseguir este objetivo? Aprenda de cada paso. Incluso los reveses y los fracasos forman parte del proceso. Cada uno de ellos te enseña algo valioso. Amar el proceso no significa renunciar a tus sueños. Significa encontrar la alegría y la satisfacción en el camino hacia ellos. Cuando lo haces, ocurre algo mágico. Dejas de sentir que tu felicidad está siempre fuera de tu alcance. Empiezas a darte cuenta de que ha estado contigo todo el tiempo, en cada paso que has dado. Permíteme que te pregunte, ¿estás disfrutando del camino que estás recorriendo? Si no es así, ¿qué puedes hacer para introducir más presencia, curiosidad o alegría en el proceso? Recuerda que el viaje es la verdadera recompensa. El destino es solo un momento, el camino es tu vida. La confianza en uno mismo no es algo que aparezca por arte de magia, sino que se construye paso a paso. A través de estas 11 prácticas estructuradas, enraizadas en la sabiduría budista, hemos explorado cómo cultivar la resiliencia, abrazar la realidad, vivir el presente y mucho más. Cada principio es una herramienta que puedes utilizar para fortalecer tus cimientos internos y desbloquear una confianza que se mantiene fuerte sin importar lo que la vida te depare. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas prácticas ha resonado más en ti? ¿O hay algún reto específico al que te enfrentes con la confianza en ti mismo que podamos explorar juntos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los leo todos y tu historia podría inspirar a otra persona en su camino. Si este vídeo te ha parecido valioso, no olvides darle al botón me gusta. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y toca la campana de notificación para no perderte nunca un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme en este camino hacia una autoconfianza más fuerte e intencionada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate y mantén los pies en la tierra.